Las intenciones de la misa del día de hoy son por la salud de la bebé Danae Constanza Delgado Corona, del bebé José Pablo Medina, el niño Leonardo Jiménez Pajés, Amelia Peñalosa, Saulo Salgado Paz, Rosario Isabel Flores y Juan Víctor Reyes González. Por las necesidades de Alejandra Ramírez, Javier Plata, Mariana y Moisés, Alejandra y Ricardo y de Sergio Antonio Medina del Campo. En acción de gracias de la familia Estefan Martínez. Por el eterno descanso de Lisette Plachut Bondertram, Javier Estefan Colín, Carlos Gerardo Palacios Iniestra, Socorro Cantú, Manuel Mañón, Guillermo Altamirano Alarcón, Víctor Fernández Reyes, Luis Fernández Colín, Leopoldo Espinosa, Adolfo Guerra Saba, José López Mendoza, Alejandro Barrera Echeverri, Gustavo Tapia For, Jorge Díaz Tena, Martita Espinosa Martínez, Estefano Crivelli, Luigi Jeremia Zanón, Mónica Vidales Betancourt, Isabel Olga Torres Oretza, Luis Alfonso Torres Oretza, Carlos Mercado Villaseñor, Ernesto Bañón Madrid, Marta Inés Bondertram de Plachud, Francisco Agustín Calderón Ortega, Martín Moisés Ballesteros Cuca, Guillermo Jesús Carrillo Sánchez, Amparo Godoy, Alicia Ramírez y Jesús Villanueva Ramírez. Por las benditas almas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los enfermos de cáncer, por la paz mundial, por los matrimonios, por los jóvenes y por los damnificados de nuestro país. Por las necesidades de las familias Barrera Pliego, Carrillo Sánchez, Alicedo Sánchez, Sánchez Márquez, Solís Salas, Lozano Viamonte, Tremari Lombardo, Trigos Rodríguez, Trigos Salazar, Velasco Guadarrama, Crespo Peña, Lizola Crespo, Ochoa Pajés, Macedo Máguaz, Antón Selvach, Antonio Robles, Antón Peláez y Pliego Villanueva.
Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Abramos nuestro corazón a la misericordia de Dios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Nos unimos a todos nuestros hermanos damnificados a causa de los incendios en el sur de California. Pedimos a Dios que los socorra. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Primera lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte
está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres, cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya. 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 ¿Cantamos? Aleluya. 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 Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Sentados.
El domingo pasado comentaba yo en la predicación que Dios tiene diferentes maneras de dirigirse a nosotros. Nos habla en primer lugar por medio de su palabra, y su Hijo Jesucristo es la palabra hecha carne, es la plenitud de su revelación. Dios nos habla en la creación. El salmo del domingo pasado era una oración de contemplación del universo. En la creación se manifiesta también la grandeza de Dios. Dios nos habla también a través de las personas. En alguna forma, en labios de otras personas, podemos también abrirnos para entender el querer de Dios. Y Dios también, como dice el Concilio Vaticano II, además de su palabra, de la creación y de los profetas de nuestro tiempo, Dios nos habla mediante los acontecimientos históricos y también que personalmente nos toca vivir. Por eso creo yo que es oportuno que ante este acontecimiento, esta catástrofe que están viviendo en el sur de California, también nosotros podamos preguntarnos, ¿y cuál es el mensaje espiritual que se esconde en estas manifestaciones tan drásticas de la naturaleza? ¿Qué nos pide Dios? ¿A qué nos invita Dios? ¿Qué es lo que Dios también quiere decirnos cuando permite que el ímpetu de la naturaleza nos golpee, como pasa con los huracanes, las inundaciones y ahora con todo este mar de fuego? Yo resumiría esto diciendo que cuando estamos ante una situación tan crítica, Dios nos invita a volver a lo esencial de la vida. En una cultura, en una sociedad como la de California, donde sabemos hay mucho progresismo en el sentido ideológico y también una tendencia muy fuerte a buscar la felicidad en lo material, Dios nos invita a volver nuestros ojos a lo esencial de la vida. Recordaba yo una anécdota de la vida de San Francisco de Asís. San Francisco tuvo una etapa en la que él vivía con mucho libertinaje y se daba cuenta que no era feliz. Aunque era hijo de un comerciante de telas finas y tenía una situación bastante holgada, él no había encontrado la felicidad en el dinero. Seguía triste. Tampoco la había encontrado en la popularidad que tenía entre sus amigos. Y cuando Francisco de Asís tiene este fuerte despertar en su interior, él comienza a preguntarse, ¿dónde está la verdadera dicha del hombre? ¿Dónde está? ¿Dónde la ha buscado él? A veces en lo material, a veces en la fama, en los amigos, en la diversión, en tantas cosas. Y Francisco de Asís dice, ahí no estaba la dicha del hombre. Y entonces tiene que ver hacia adentro. San Francisco se da cuenta que solamente yendo hacia su propia interioridad se va a dar cuenta en dónde está el verdadero sentido de su vida y de su felicidad. Y ahí es donde él se encuentra con Dios. Ahí es donde él tiene esa fuerte sacudida que le hace ver lo esencial de la vida. Y yo creo que de manera semejante también podríamos decir, respetando el dolor de todos los que han perdido su patrimonio, su trabajo, su empresa, su escuela, podemos también nosotros pensar en cómo
este tipo de acontecimientos inadvertidos que nos golpean con tanta fuerza, también nos invitan a preguntarnos dónde hemos puesto nosotros el sentido de la vida, dónde está nuestra felicidad, que ciertamente no es en el tener, porque ese tener queda devastado cuando la naturaleza nos deja desnudos. No es el tener. Entonces, ¿a dónde tenemos que orientar nuestro pensamiento y nuestro espíritu? Tenemos que ir al ser, tenemos que ir a la interioridad. Les decía que Los Ángeles o California se ha distinguido por ser una ciudad muy progresista, a donde fácilmente anidan muchas ideologías. Van a la vanguardia cuando hay nuevas propuestas ideológicas, legalización del aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, así como también casi es una pandemia la vigorexia, ¿no? Hay una idolatría del propio cuerpo, hay una tendencia también a todo el consumismo material y hay un olvido de Dios. Decía Martin Heidegger que la sociedad del siglo pasado se había caracterizado por el olvido del ser. Entonces, parafraseando esta expresión de Heidegger, yo creo que también la sociedad norteamericana se ha caracterizado por esto, por un olvido del ser, pero del ser con mayúscula, del ser divino. Sí, hay gente muy religiosa, pero una gran mayoría no van a misa, no tienen un temor de Dios, se proclaman ateos, agnósticos, como que ese aspecto de vínculo con el Ser Supremo está bloqueado. Y creo que acontecimientos como estos nos impulsan a decir: Señor, ayúdame. Dios mío, para esto. Señor, reconocemos nuestra impotencia ante las fuerzas de la naturaleza y solo un acto de tu providencia puede cambiar el rumbo de todo esto. Yo tengo 2 hermanos viviendo en California, tienen a su familia allá, y esta mañana me decían: ya se quemó la secundaria donde nosotros estudiamos, ¿no? O sea, cuánta impresión le causa a un joven enterarse de esto, ¿no? Que la escuela donde él estudió ahora está calcinada. Y yo insisto, ¿y cuál es el mensaje que todo esto puede traernos? ¿Qué nos quiere decir Dios? Yo creo que si no nos dejamos interpelar, no podemos cambiar de dirección en la vida. No está la dicha del hombre en lo material, no está en el dinero, no está en la fama, no está en muchos otros lugares. Hay que ir hacia adentro. Y todas estas familias, algunas clase media, otras muy acaudaladas, que han tenido pérdidas, que han visto desaparecer su patrimonio, tendrían que hacerse esta pregunta: ¿y dónde vamos a colocar hoy el sentido de nuestra vida? Dios nos pide una vuelta a Él. Hay que voltear el rostro hacia Él y hay que volver a incluir a Dios en la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decía Nietzsche, Dios ha muerto. Y Dios ha muerto en las sociedades que han progresado mucho materialmente y han tenido un retroceso moral. Dios ha muerto y nosotros somos los que lo hemos matado y lo hemos sepultado. Pues hay que invitar a Dios a venir a aquellos hogares donde parece haberlo expulsado Satanás, ¿no? Ahora hay que invitarlo a venir. Señor, ven a nuestra casa,
reina en nuestra casa. Vuelve, Señor, a reinar en nuestro hogar, en la escuela, en la sociedad, en el hospital, en el trabajo. Vuelve a ser tú el primero entre todo. Pues sigamos orando por todos nuestros hermanos y que esta calamidad traiga grandes frutos también de espiritualidad para todos ellos. Quédense sentados, por favor. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. De pie. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra obediencia a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos,
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.